Escuchen el nombre que aterrorizó a la república más poderosa del mundo, Aníbal Barca. Durante casi 2 décadas, fue el fantasma que persiguió a Roma, la encarnación de una promesa de venganza hecha en la infancia. Su historia no es solo sobre batallas, es la épica de una voluntad de hierro que desafió a la propia geografía. Para comprender la magnitud de Aníbal, primero debemos retroceder a la humillación. La primera guerra púnica había terminado con Cartago de rodillas, forzada a ceder Sicilia y pagar tributos insostenibles a la ascendente Roma. Amílcar Barca, el padre de Aníbal y un brillante comandante, nunca olvidó esa derrota. Cuenta la leyenda que, en un ritual solemne, hizo que su hijo de apenas 9 años jurara odio eterno a Roma. Ese juramento, amigos, no fue una simple promesa de niño. Fue un pacto sagrado que selló el destino del Mediterráneo y transformó a un general en un agente de la fatalidad. 22 años después, en el 218 a.C., ese juramento cobró vida. Roma, confiada en su dominio naval, esperaba una guerra en el mar o, en el peor de los casos, en España, donde Cartago había reconstruido su poder. Pero Aníbal, ahora al mando, tenía un plan que nadie imaginó. Su estrategia era la audacia elevada a la locura. No combatiría a Roma en las fronteras, la golpearía en su propio corazón, en Italia. Y la única ruta viable para esta invasión relámpago era atravesar la imponente barrera natural que separaba Hispania de Italia. Los Alpes. Imaginen el ejército que partió. Era un mosaico de terror. Infantería íbera disciplinada, la letal caballería númida, famosa por su velocidad, mercenarios de las Galias y un elemento de asombro y guerra psicológica, 37 elefantes de guerra africanos. Tras una marcha brutal de meses a través de los Pirineos y la Galia, cruzando ríos caudalosos como el Ródano, el ejército se había reducido, pero la columna final de unos 38.000 infantes y 8.000 jinetes seguía siendo formidable, y estaban a punto de enfrentar a su enemigo más temible. La ascensión a los Alpes comenzó a finales de octubre, un momento que hoy calificaríamos de suicida. El otoño ya había teñido las laderas de un frío mortal, y las rutas de paso, desconocidas y traicioneras, estaban vigiladas por tribus alpinas. Estos montañeses, feroces y resentidos, no distinguían entre romanos y cartagineses, solo veían presas vulnerables. La primera fase de la travesía fue una lucha constante contra las emboscadas. Los galos arrojaban rocas gigantes desde las cimas y atacaban los flancos de la columna, obligando a los soldados de Aníbal a marchar en formación de combate mientras luchaban contra la pendiente. Cada curva, cada valle, era una trampa potencial. Pero el enemigo real no vestía armadura ni blandía espada. Era la montaña misma. A medida que ascendían, el clima se volvía inclemente. El aire se adelgazaba hasta quemar los pulmones y las temperaturas caían por debajo del punto de congelación. La nieve fresca, que al principio parecía hermosa, pronto se convirtió en un obstáculo agotador, ocultando grietas y desfiladeros. Luego vino el hielo negro, el terror de la montaña. Caballos, mulas y los propios hombres resbalaban, cayendo a abismos insondables, llevándose consigo la escasa comida y las armas esenciales. El miedo a la hipotermia y a la caída era tan destructor como el enemigo en la retaguardia. Los elefantes, el símbolo de su audacia, sufrieron enormemente. Su piel gruesa no los protegía del frío constante y su enorme peso los hacía particularmente vulnerables al hielo. Ver caer a estas bestias, con sus gritos de dolor, destrozaba la moral de los hombres. El ejército se movía como una columna de espectros, hambrientos y atormentados. Aníbal, siempre a la vanguardia, tuvo que usar su brillantez no solo para motivar, sino para innovar, construyendo refugios temporales en la roca y organizando expediciones para evitar que el pánico se extendiera. El momento de la prueba máxima llegó en el descenso. En una etapa crucial, un antiguo deslizamiento de tierra había colapsado un tramo del sendero, dejando un acantilado vertical de casi 300 metros. El ejército de Aníbal se detuvo. Parecía el final, la intervención definitiva de la naturaleza
para detener su venganza. Pero Aníbal, con una tenacidad inaudita, ordenó a sus ingenieros trabajar. Durante días, sus hombres cortaron la roca. La leyenda cuenta que usaron su último recurso. Enormes hogueras calentaron las rocas hasta el rojo vivo y luego vertieron toneladas de vinagre sobre la piedra ardiente para inducir el agrietamiento por el shock térmico. Imaginen la escena. Un ejército detenido, luchando contra la geología con fuego y ácido, con el invierno a sus espaldas y Roma al frente. 15 días de travesía infernal. Cuando finalmente descendieron a las llanuras del norte de Italia, el espectáculo que se encontraron no fue un ejército. Fue un residuo. De los hombres que partieron, solo sobrevivieron unos 26.000 guerreros. Los 37 elefantes se habían reducido a una docena de sobrevivientes, al borde del colapso. A pesar de las pérdidas catastróficas, o quizás gracias a ellas, pues solo los más fuertes sobrevivieron, la misión fue un éxito rotundo. El terror se apoderó de Roma. Aníbal había aparecido donde nadie lo esperaba. Un fantasma surgido del hielo para cumplir un juramento de infancia. Su llegada desencadenó una serie de victorias sobre legiones romanas, culminando en la masacre de Cannas, una aniquilación militar tan perfecta que redefinió el concepto de guerra para siempre. El cruce de los Alpes no fue un simple movimiento táctico. Fue una declaración. La voluntad de Cartago, la voluntad de Aníbal, no conocía límites naturales ni geográficos. Cumplió su juramento y se convirtió en la peor pesadilla de Roma por casi 15 años. Su nombre, Aníbal, se convirtió en un sinónimo de peligro inminente. Una hazaña de locura, perseverancia y genialidad, grabada para siempre en el hielo eterno de los Alpes. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te fascinó esta increíble hazaña, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.